Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre la sexta parte del tour de la trampa de papel. Si no se han visto ni la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta parte, se lo voy a dejar en la descripción. Bueno, entonces vamos directamente con la acción porque ya estamos en ella. Mira, a mi compañero que tiene la trampa de refuerzo de infantería le están haciendo la segunda ronda de rally. En la quinta parte ya vimos que había capturado a uno de ellos y ellos están intentando rescatar a sus compañeros. Ok, entonces ellos le están llenando. Ellos no tienen los títulos de lo fuerte, de la maravilla, todo eso. Prácticamente ellos van a tener títulos negativos. Y bueno, mi compañero también tiene título negativo, así que no pasa nada. Ambos estamos en desventaja. Y justamente pues mi compañero estaba curando aquí. Bueno, yo aquí le envío mis tropas, como ven. Le envié 300k de infantería T4, ya que tenía que utilizar el potenciador de tamaño. Y justamente se me reubica uno de ellos. Otro del gremio 3ST, armarme rally a mi cuenta Rally Trap. Prácticamente la composición mixta que habíamos diseñado anteriormente. Pero ya era una composición mixta más gorda. Y bueno, sería como el primer rally con esta composición. Ok, también le están saqueando a una de mis compañeros que tenía una granja. No pasa nada, el castillo que tiene fuego ahí es una granjita. Así que aquí yo iba a regresar mis tropas porque habían comentado que iba a tomar más distancia. Iban a tomar distancia a una esquina del mapa para así yo tenga tiempo para también tomar distancia. Porque yo iba a recibir aquí un rally a corta distancia, pero no tengo problema con eso. Puedo utilizar una guarnición y reaccionar mucho más rápido. Como ven, pues mi compañero ya se había reubicado acá, a una esquina, así que yo lo sigo. Le coloco el equipo de guerra, talento está listo. Y bueno, yo quería aquí reforzarlo, pero también necesitaba mis refuerzos. Así que estaba verificando que sí lo iban a llenar. Pero al fin y al cabo, en este tour fuimos una gran cantidad de jugadores y tranquilamente podíamos llenar. En caso que más de dos Rally Trap estuvieran bajo rally, se puede decir. Ok, este jugador es lo que se viene. Se ve que tiene unas cuantas piezas con acelerita de 12. Bueno, como ven, también me envié una guarnición para reaccionar mucho más rápido, ya que siempre ando con dos dispositivos. Más adelante verán que yo solo voy a estar en lo que es formaciones de ejército y reaccionar mucho más rápido. Ok, aquí iba a experimentar unas cuantas cosas. Primer experimento va a ser con mis monstruitos. El segundo va a ser unos refuerzos que va a ser bien extraño para ustedes. Pero antes que esto, sale el rally que le arman a mi compañero. Le envío el equipo de guerra, ya le había dicho full caballería. Y si ven se demora y recibe bien. Ok, fue capturado, como ven. Y sí, había colocado su falange de artillería porque fue un rally de full caballería. Pero como no me uní a ese rally, no tengo el informe. Le fue bien, más adelante le voy a enseñar el tercer chat. Pero les sigo comentando lo que yo quería experimentar en mi Rally Trap. Primero que todo, yo había diseñado esta composición para rally mixto. Es por eso que estaba un poquito más gordo, casi los 700 millones de poder. Ok. El primer experimento fueron con los monstruitos de muralla. Quería utilizar a Tempestizo, ya que anteriormente ya había visto informes de batalla en la cual estos rally mixtos hacían bastante daños en lo que viene siendo a tu trampa. Y quería ver con ese monstruito, en la cual más adelante en otros videos le voy a decir que no es una buena opción. Bueno, el otro experimento que estoy haciendo en mi Rally Trap se lo voy a comentar ya al final porque ahora mismo ya está por salir ese rally y tengo que estar aquí en formaciones de ejército. Salió el rally. Vi que venía con full infantería, así que coloco las falanges de caballería y aquí viene a toda velocidad y fue estampado y capturado. Muy bien, buena trampa.
Y como ven, pues no me bajó tanto poder. Solo fueron T2. 1.1 millones de rojo. Ok, más adelante lo voy a enseñar con más detalles. 2 piezas de campeón mítico, donde su pierna tiene astralita al 11. Mano principal y la armadura tiene astralita al 12, que viene siendo lo máximo. Y tiene 77 estrellas de castillo. Ok, mira, falange de infantería. Buen ataque. Utilizó 1 millón de T5 infantería, tropa colchón muy bien. Asedio 5000. Mira, yo utilicé la falange de caballería, en la cual los motritos de paga del enemigo me hizo 1 millón de bajas en lo que viene siendo infantería T2, ¿si ves? Bueno, sus héroes pues lo normal y 2 motritos de paga. Ok, no pasa nada. Era alguien que pegaba más o menos, que más adelante le voy a decir cuánto que pegaba, porque él me dijo cuánto pegaba y me dio una cuanta recompensa. Mira, yo quería recompensa más que todo porque ya me había quedado sin aceleradores y sin gemas, porque solo tenía 9000 gemas. Otra curación más y listo. Hasta ahí llegaba mi tour. Mi porcentaje free to play, 410 por ahí, 425 por ahí también, si ve, la guarnición y el tercer chat. Fueron 3 defensas de las trampas de papel, en la cual en las 3 defensas capturamos, muy bien. Siempre, bueno, en este tour estuvimos ahí siempre con ese tercer chat, poniendo victorias. Ok, mi santuario tuve como 1.1 millón de rojos, en la cual 260k del lado derecho lo recupero y también acá 640. Así que recupero como 900k. De verdad que bastante. Ese santuario ayuda bastante. Mira, me había dicho 1050% de ataque de infantería. Yo le dije con furia y me dijo que sí. Ok, sobre la otra prueba que yo estaba haciendo, el experimento que le había comentado, está aquí. Y también yo creo que se dieron cuenta en el informe detallado, porque a mi compañero yo le pedí asedio de nivel 4. Sí, bien loco, yo le dije a mi compañero asedio de nivel 4 de refuerzo y los manes se quedaron, ¿qué? ¿Cómo? Es que o sea, los rally mixtos siempre veo que el asedio toca al asedio enemigo. Y yo quería experimentar si con 1 millón de asedio de refuerzo sean suficientes, en la cual se puede destruir de un solo golpe. Pero eso sí, aquí verán que mi asedio lo destruye de un golpe, pero tengan en cuenta algo. Lo que está aquí no es un rally mixto, es un rally unitropa, en la cual en los rally mixtos utilizan mucho más PS de ejército. Y de esos asedios resisten mucho más. Mira que un solo golpe de este asedio, se puede decir unitropa de infantería, no fueron suficientes para aguantar un golpe de asedio. Así que estaré experimentando más con otros rally mixto, porque este fue un rally unitropa. Más adelante les voy a enseñar otros videos. Entonces, para darle un avance en el otro video, porque ya viene siendo la parte final del tour de las trampas de papel, percibimos los FI y se enfrenta con la trampa de refuerzo de infantería. Bueno, si quieren ver este video, pues tienen que apoyar bastante este video con bastante like. Y sin más que decir, nos vemos para la próxima.